Bienvenidos a Nexo. En este nuevo episodio hablaremos de cómo tus finanzas, tu payroll, todo lo que tiene que ver con tus impuestos puede significar y hacer una diferencia en tu negocio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el estado de pérdidas y ganancias. Mucha gente piensa que debería empezar a preocuparse de cómo está su negocio, cómo pagaron sus sueldos, qué gastos hicieron recién el próximo año, o lo que suele pasar mucho y común es que entregan sus estados de cuenta de banco a su contador recién a partir de febrero, de marzo y demás, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas en las que nosotros vamos a hablar es acerca del estado de pérdidas y ganancias, qué significa un profit and loss, qué incluye, qué tiene, cuáles son los beneficios que la gente puede obtener si es que, por ejemplo, esa información la pudiera tener mensualmente o por lo menos antes de que se acabe el año. Sí, el Profit and Loss es una herramienta financiera muy usada, pero poco valorada. Eh, Desde allí podemos tomar decisiones muy importantes sobre nuestra compañía. Digamos que si tuviéramos la habitualidad de hacerlo mes a mes, sabríamos con exactitud qué tanta ganancia o qué tanta pérdida me está dejando mi corporación. Claro. Sí, importante que pudiéramos hacer al menos una vez al año antes de terminar el año fiscal un profit and loss evaluativo para poder determinar y tomar unas decisiones estratégicas con cara al fin de año y con cara a presentar unos buenos impuestos ante la IRS y ante el Estado. Claro. ¿Y qué tiene, Déjame. qué tiene un profit and Eso loss? es lo que te iba a decir. Vamos a empezar por eso. Un profit and loss es un resumen bajo un periodo, ¿no es cierto? Puede ser de enero a diciembre o de enero primero a 31 de enero, bajo el periodo que nosotros querramos decidir, donde vamos a poner todas las ventas contra los gastos que tuvimos. Entonces vamos a poner ventas y reducir todos los gastos para al final sacar si tuvimos ganancia o pérdida en ese periodo. Ujú. Es muy importante este documento porque, como dice Carol, nos va a dar una mejor idea para tomar decisiones, para tomar estrategias. También va a ser muy necesario, nosotros sacamos profit and loss, por ejemplo, en auditorías. El periodo de la auditoría no necesariamente va de enero primero al 31 de diciembre, Claro. que es lo que usualmente pasa cuando hacemos un income tax, cuando son por año calendario. Ujú. Entonces puede ir, por decirte, de mayo primero al 30 de abril del siguiente año. ¿Qué nos dice este documento? Como les digo, cuánto venta hicimos en el periodo y cuántos gastos tuvimos en este periodo. Ujú. Sí, justamente el día de hoy estuvimos en una capacitación con todo el equipo de Nexo y estábamos viendo estas T's contables que básicamente son para la vieja guardia ya. Y hablábamos de cuántos ingresos debe, o sea, cuántos ingresos tiene el negocio, porque no necesariamente está relacionado con negocios grandes, porque eso es otra de las cosas que muchas veces pensamos que un estado de pérdidas de ganancias, un payroll, está hecho solamente para negocios grandes, ¿cierto? Cuando yo me reúno con los clientes, por primera vez siempre hago esas test, a pesar de que no es la parte que me compete a mí, pero hago esas test y les digo, básicamente es todos los ingresos en una columna izquierda versus todos los gastos y al final del año saber si me ingresaron 100,000 y me gasté 90, quiere decir que me está quedando 10,000. Sobre eso voy a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa sobre absolutamente todo lo que ingresa, tengo que pagar impuestos y desde ahí la gente empieza a Ujú. tener el miedo de querer generar o colocar el dinero dentro del banco. Ahora, está bien que tú ingreses todo el dinero al banco. Ahora, ¿qué puedes tú poner en la columna del gasto o qué está en la columna del gasto? En la columna de gasto va a haber especialmente, primero, los gastos de costos de goods sold, que quiere decir lo que usas para crear o cuando vendes productos, ¿no es cierto? Ujú. Los gastos que la IARES nos dice que podemos deducir son gastos necesarios y ordinarios para tu negocio, relacionado a tu negocio. Ujú.
por decirnos, nosotros en Nexo, los gastos que tenemos, como tenemos un local, una oficina, descontamos la renta, descontamos los utilities que pagamos, descontamos el payroll que pagamos, Los programas, los el programas software. que usamos, descontamos los materiales de oficina que usamos, que es bastante que usamos. Podemos de vez en cuando, por decirte, gastar en Home Depot porque hacemos una reparación en oficina. No es un gasto común para nuestro tipo de negocio. Ujú, A diferencia, por decirte, de una compañía de construcción que va a tener muchos gastos en Home Depot porque va a comprar su material. claro. Entonces, la misma tienda, por decir, no se convierte en un mismo tipo de gastos para una compañía que para otra compañía. Depende del tipo de negocio. Ujú, Asimismo, los ingresos que recibimos en la cuenta de banco, no todos necesariamente ventas, porque podemos recibir préstamos, por decir, o podemos recibir anticipos que no necesariamente se clasifican como ingresos en este momento si estamos bajo una cuenta de accrual. ujú. Por eso es importante saber clasificar las cuentas y la manera que recibimos para al final del año poder tener estados financieros que sean correctos, los profit and loss como un balance sheet. Creo que es muy importante tener y contar con un programa contable. Sí, es necesario porque eso nos ayuda y nos facilita la vida ahora. Todo en la computadora siempre es más rápido. Claro. Sí, por ejemplo, nosotros ahorita, nuestros clientes de Nexo, la mayoría, por no decir que yo creo que un 90% ya los tenemos automatizados con nuestro programa contable. Nos trae toda la información directamente de las cuentas de banco de los clientes. Ujú, Y asimismo eso nos hace casi la mayoría del trabajo. No quiere decir que el programa hace todo, claro. porque pues detrás de cada eso siempre hay que mirar y analizar de acuerdo al cliente dónde le corresponde cada categorización de cada cuenta. Claro, Pero claro. sí es importante tener un buen sistema contable para poder, más que todo, tener la información al día. Sí, bueno, y hay muchas empresas que prefieren ahorrarse la mano de obra, sino solamente contratar el programa contable, como un tipo QuickBooks. Pero la diferencia es que si tú tienes una contadora que está haciendo el seguimiento contable, o sea, de cómo categorizar, estar pendiente de tu estado de cuenta de banco, de la tarjeta de crédito, o si hiciste un préstamo tú como dueño, en qué momento te devolviste, que, por ejemplo, cualquier cheque que le hayas pagado a alguien se sepa categorizar bien, porque de repente le entregaste a un señor Juan, pero resulta que el señor Juan no era ni un subcontratista, era el señor de la basura al que le entregaste tu basura reciclada. O sea, es importante que tú te dediques a la parte en la que estás generando el dinero, o sea, que es tu negocio en sí, y que alguien haga pues ese trabajo que es la parte de revisar y administrar la cuenta de banco, generar todo lo que es gastos correctos, no sé. Es que se tiene que saber porque, por ejemplo, yo tengo un cliente que usa QuickBooks. Ujú, Obviamente ya tiene la persona que les está ayudando a ingresar todo, pero el momento de sacar el profit and loss tenía un gasto muy alto en Banfix, por ejemplo. ujú, Y entonces el programa acepta todo. El programa, si nosotros hacemos lo que sea, el programa va a generar de acuerdo a lo que nosotros pongamos la información, pero no claro. necesariamente quiere decir que está correcto. Entonces, al ver el profit and loss, fue enseguida como, "Oh, algo no está bien". Al sacar los balances, siempre decir, eso no está bien. Ujú, Entonces, tiene un buen programa, no te estoy diciendo que no tiene un buen programa. El problema es no saber la base contable y no saberlo manejar, también te puede perjudicar, porque puedes o no estar clasificando correctamente los gastos y perjudicándote y al final te toca pagar más. O el IRS tú puedes ponerle en el programa y decir, esto me dijo el programa que saqué y no necesariamente es la verdad. Sí, yo tuve un cliente, él había traído como su categorización, pero cuando nosotros empezamos a analizar a fondo, porque tenía muchos pagos que decían como subcontratistas y era personas, mm, pero cuando vimos y analizamos bien la información, resulta que eran pagos de un dinero que a él le habían prestado. Entonces era mm. devolución de un dinero, no era netamente pago a un subcontratista, sino era de un préstamo. Efectivamente, el señor tenía todas sus pruebas que era un dinero que le habían prestado para poder crecer en su negocio.
Imagínate que tú tengas que hacerle un 1099 a alguien que te prestó dinero. Eso es terrible. Eso afectaría también A muchísimo la a la otra corporación y persona. a la corporación Y a la también en Sí, corporación, cuanto porque se a claro. afecta a a seguros. los seguros. Porque, claro, correcto. Y si esa otra persona no quiere recibir ese 1099, bueno, de hecho Es no que no importa. tiene por No qué No tendría tiene recibir. por qué porque no, recibirlo, ajá. claro. Se convierte en ganancia de la compañía. Claro, y un estado de pérdida de ganancias es como la radiografía o es como el eco que te hace un médico. La persona que te hace el eco, la persona que te hace la radiografía, tal vez puede ver algo ahí, pero es el médico el que te va a decir cuál es el diagnóstico. Es exactamente lo mismo un profit and loss con un negocio pequeño, Sí. mediano, grande. Solamente lo que te dice es, esto es lo que puede estar pasando. Pero una vez que te sientas ya con nosotros, pues ya podemos saber en dónde puede estar. Puede ser que no sea error, puede ser que haya falta entender un poco el negocio, que es lo que suele pasar. Nosotros tratamos de sentarnos con los clientes y entender qué es lo que está pasando con cada cliente, entendiendo qué es lo que hacen, si, por ejemplo, tienen un negocio de una panadería, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser que haya mucho inventario, o sea, de hecho lo hay, entonces entender un poco eso, ¿no? Hay empresas que incluso hemos hecho profit and loss o hemos visto profit and loss donde no hay pagos de sueldos. ¿Eso es posible? Sí, suele pasar. Pasa mucho, pero no porque no haya nadie trabajando, sino porque efectivamente la categorización no está correcta. Claro. O nadie les explicó que tenían que haber hecho pagos en payroll como tal, no Ujú. solo como subcontratistas, porque no puedes tener personas que están trabajando para ti clasificados como subcontratistas. O no quieren poner porque no quieren pagar seguros o no quieren poner por una o por otra razón, pero eso realmente se perjudican a sí mismos. Claro. Ahora, si nosotros, por ejemplo, les entregamos un profit and loss al 31 de octubre, ¿qué decisiones podrían tomar los empresarios, los dueños de negocio, con ese profit and loss? Sí, habría que ver, analizar cuál es el resultado que les está generando. Ujú. Si Por ejemplo, te tiene, está quedando ganancia si y es tiene, ganancia real. sí, si tiene una ganancia real, entramos a analizar varios factores. Ujú. Si tiene de pronto alguna deuda por pagar, no sé, el El seguro, seguro. algún crédito o necesita comprar inventario, eh, podría como invertir Ujú. ese dinero en su mismo negocio para que a fin de año pues usted ya tenga como esa parte comprobada Ujú. y sea deducible efectivamente y no tenga que pagar impuestos sobre el exceso del dinero que le está quedando. Claro. En relación a los seguros, cuando tú haces ese pago, ¿cómo funciona? Porque tú contratas un seguro, ¿cierto? Y lo contratas anticipadamente, haces como un prepago al inicio, haces un estimado, pero si te está quedando ganancia y resulta que tú tienes una nómina o un pago de sueldos más alto, ¿cómo afecta que tú pagues en el tiempo, en el periodo, o que hagas los sales tax en el periodo? Ok, en el caso de seguros, para el IRS es una cuenta que se paga en cash. Así estés pagando prepago, tú lo puedes descontar en el momento que lo estás pagando. El Ujú, momento que se hace el gasto, en ese momento se convierte en una deducción para ti. ujú. No es lo mismo que, por ejemplo, la única cuenta que se convierte en prepago y se va descontando cuando se la va cogiendo es la pago de renta. Todas las otras cuentas, seguros especialmente, es un deductible en el momento que lo pagas, en el periodo que lo pagues. Así el seguro cubra, por ejemplo, 2025, 2026. Ya. Si pago todo en el 2025, es un gasto deductible para el 2025. Si pago, por decir, anticipadamente a la renta para 2025 y 2026, solo puedo deducir la parte que corresponde hasta el 2025. Ujú. El resto no es un prepago que lo voy a tener que deducir en el 2026. O sea, no ganas ningún beneficio. No, no en renta. Ok. Renta es una de las únicas cuentas que a pesar de tener una cuenta en cash, no la puedes deducir así la hayas pagado anticipado. Ujú. Seguros sí. Seguros, si pagas el momento que pagas, ese momento es deducible. ¿Y Sí, en sales tax? Sales tax tienes que pagar al periodo que vas debiendo porque el Estado te conviertes en un fiduciario del gobierno. Tú estás cogiendo el dinero solo pendiente. Ese no es un gasto que tú lo estás haciendo Ujú, oficialmente. ujú. Es un dinero que le estás cobrando a los clientes
lo estás manteniendo y lo estás volviendo a pagar. O sea que no es un gasto tuyo, no es un ingreso tuyo tampoco. Claro. Entonces solo tú estás convirtiéndote en una agencia que le estás cobrando por un ratico y luego lo mandas a pagar. Ni Sí, gasto no ni es ingreso. deducible. Así tenga periodos Sí, atrasados y lo paguen ese año, Ujú. no es deducible. Pero justamente eso es lo que ayuda el Profit and Loss, para entender si ese ingreso es un ingreso de sales Real. tax o es un ingreso real, como tú dices, André. Ujú. No es necesariamente todo ingreso. ¿no? Al dejar tú que se acabe el año o al no hacer tus taxes de negocio con alguien que entiende esto contablemente, entonces te estás arriesgando a que eso también lo consideren como un ingreso. Sí, había un cliente que Correcto. tenía mucha ganancia al final del año. Estábamos hablando de más de $200,000 en ganancia al final del año, pero porque tenía pagos anticipados que no tenía pagos puestos que los consideraban como ingresos que no tenían que haber sido considerados ingresos. Ujú. Entonces eso le tocó pagar un montón de dinero en impuestos sin necesariamente haber ganado el dinero, porque otra cosa es decir, ok, yo tengo que pagar impuestos porque sí tuve esa ganancia real, Sí, a tener que pagar impuestos sobre una ganancia que ni siquiera fue real, que ni siquiera la tuve. claro. Sí, Entonces, Sí. y sí, usualmente es muy raro que paguemos más de la cuenta. Usualmente la gente trata de hacer otras cosas y pagar menos. claro. Pero el problema es que si el IRS nos hace una auditoría y descubre que estamos poniendo gastos Ujú, que no deberíamos de poner, que no son deductibles, ujú. y los estamos deduciendo, y luego el IRS viene y revisa y nos hace, no solo nos va a cobrar el impuesto atrasado, sino nos va a cobrar la multa en base a la cantidad que quedemos debiendo. Claro. Creo que para la gente que tal vez está fuera del estado de Nueva York o la gente que nos mira de fuera o que no puede venir donde nosotros, creo que algo bien importante es que cuando tú hables con tu contador le preguntes, ¿no es cierto?, en el Profit and Loss, si es que te lo da, o antes de hacer la declaración de impuestos, creo que son de las preguntas importantes, ¿no? ¿Cuánto fue tu ingreso? Hasta para que tú también empieces a entender si fue el total de las ventas, el total de los depósitos, cuál fue el valor. Creo que otra de las preguntas es, ¿cuánto es el valor de mi nómina, de mi payroll? O sea, Importante, cifra súper importante. importante. O sea, no puedes tú decir simplemente me entregaron o me dieron una copia, sino como decir, a ver, ¿dónde está mi parte de la nómina? O sea, ¿cuál es mi sueldo? Porque un negocio no puede generar dinero sin que alguien haga el trabajo, por ejemplo. Eso es algo súper Ahorita importante. dijiste algo de que a veces la gente piensa que solo lo que entra al banco es el ingreso. Ujú, Nosotros teníamos un restaurante que ahora hay menos cash, pero antes vendía una cantidad en cash y vendía una cantidad que le entraba al banco porque era con tarjetas. ¿Qué pasaba con el cash? Muchas veces la compra en el mercado o comprar pan o comprar ciertas cosas las gastaba en cash. ujú. Entonces, le estaban mal haciendo al sí reportar los gastos hechos en cash, pero no aumentar esa venta que también era hecha en cash. Claro, porque Entonces ¿cómo tenía comprabas? mucho más gastos de lo que realmente se estaba reportando, porque según la persona que le estaba haciendo, solo se estaba reportando el ingreso depositado en el banco, pero sí estaban tomando en cuenta los gastos hechos en cash. Claro. Sí, y es súper importante, incluso hasta para que tú puedas definir cuáles de esos son gastos fijos, cuáles son gastos variables, algo que hemos conversado también con los clientes nuevos con los que hemos conversado estas semanas, es si tú sabes cómo determinar tu precio real de tu producto o de tu servicio, probablemente no tengas esto que está pasando mucho, que la gente se queda como no creo que le estoy cobrando a mi cliente lo suficiente o el precio real, Ujú. pero parte de eso es empezar a ver cuáles son tus gastos verdaderos, ¿cierto? Porque de repente uno se acostumbra aquí a ponerle precio A por cómo la cobra cara, por o a cómo el... cobra el amigo, el Exacto. familiar. Alguien me recomendó y me dijo que esto es lo que podía cobrar. O sea, realmente no le estamos poniendo el precio al producto o al servicio del valor verdadero. O esto a mí Correcto. me está dejando dinero y yo con esto creo que voy a hacer esto, pero resulta que atrás tengo seguros por pagar. Es que los seguros es Licencias. bastante, Ujú, licencias, pero los seguros es algo en lo que la gente
no estima correctamente los costos porque no está calculando el valor real de los seguros que tiene que pagar por payroll o por liability. Sí. Bueno, y para despedirnos, lo que vamos a dejar como punto final es que los beneficios de tener un profit and loss es que separa primero los gastos personales de los del negocio, súper importante. Clasifica correctamente tus gastos, o sea, de cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables. Si guardas recibos es importante porque pueden haber gastos que tal vez no los estás considerando porque tal vez lo compraste con tu tarjeta personal, en ese momento no te alcanzaba el cupo y tuviste que hacer un préstamo. Y sobre todo que antes del 31 de diciembre puedas tener, por ejemplo, un análisis, una radiografía nuevamente para que puedas tomar decisiones importantes. Importante. Si tienes que hacer una auditoría de seguros, ahora más que nunca se necesita un estado de pérdidas y ganancias. Bueno, y si necesitas contactarte con nuestro equipo de trabajo de Nexo, estamos aquí con mucho gusto. Visita nuestra página web www.nexotaxcorp.com o visita nuestras redes sociales o llámanos que nosotros podemos inmediatamente agendarte una cita. Gracias. Así es.